Gracias esta noche, gracias por reunirnos, gracias por amarnos, gracias por la preciosa sangre de tu Hijo Jesús, Señor, que de verdad hace una obra preciosa en nuestras vidas, de poder ir constantemente a ese raudal cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando, Señor, estamos en un momento difícil. Qué precioso es ir a la cruz y entregar nuestras vidas para que tú las sigas dirigiendo de acuerdo a tu voluntad. Gracias, papito. Quiero agradecerte profundamente por este tiempo de reunión, por este tiempo que tú nos das para compartir tu palabra. Gracias, amado. De verdad te agradezco, te glorifico, te doy la gloria. A ti sea por siempre y para siempre, Señor, toda gloria y toda honra. Ahora ayúdame a ser sencillo, ayúdame a ser, Señor, prudente. Ayúdame a expresar lo que tu palabra es sin salir, Señor, a ningún lado, sino solamente tu palabra. Gracias, papacito. Quiero agradecerte y bendecirte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en el segundo león. Ya hemos avanzado harto la anterior clase, pero voy a un poquito hacer una retroalimentación hoy para los que no vinieron, ya para los que no han estado. Entonces ustedes me ayudan, por favor, a ver este león, que es el león que enfría, el león de la soledad. Son 12 los leones que vamos a estudiar, ¿verdad? Son 12 los leones de acuerdo al libro de Reyes, de acuerdo al trono de Salomón y de lo que Dios hizo. Entonces, el primer león hemos estado buen tiempo, casi 4 o 5 meses más. Este segundo león, este es el tercero, ¿es el tercero o es el tercero? Sí, wow. El segundo ya lo hemos avanzado, ¿no? ¿Ya? Hablamos de un hombre, Benayá, ¿no? ¿Se acuerda? Ese es su nombre, ya, Benayá. Su padre, de acuerdo a la semilla, también él es alguien que sabe vencer. Ahora, para vencer a los leones se necesita ser Benayá, construido por Dios, trabajado por Dios, hecho por Dios, moldeado por Dios. Esa es la única manera de poder vencer estos leones. Entonces su nombre es Benayá. O sea, no es una fuerza humana, no es lo que yo tengo, sino lo que Dios ha trabajado en mi vida. Ese es el nombre de Benayá. Ahora su papá es Joiada, ¿no? Conocido por Dios. Entonces lo que el padre dejó y lo que Dios dejó en su vida, dejó terriblemente calado en la vida de este Benayá. Ahora es un hombre con fruto, un hombre trabajador, un hombre que sabe luchar, sabe pelear. Pero a él se le presentan 3 leones, ¿verdad? En su batalla. 2 leones primero, un león en la fosa y un gigante. O sea, este hombre es de extraordinaria proeza en el Señor. Leamos 23:20 de 2 Samuel, dice: después Benayá, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Casbel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Y lo que hemos visto más después, ¿no? Inclusive se metió con un gigante y con un palo lo venció. Le quitó su lanza y lo venció. Este no es de los 30, ¿ya? Es de los este no es de los 3, es de los 30, ¿no? Y si siendo de los 30 fue así, ¿qué será de los 3? Los 3 era un grupo, una milicia del rey David, que eran de verdad hombres de proeza, que lo vamos a estudiar, que lo hemos avanzado un poquito. Este pertenecía a los 30, pero vuelvo a decir, si los 30 eran así, ¿cómo serían los 3? Entonces hemos hablado que pelea con unos hombres que tienen corazón de león o son campeones. Ahora el hebreo no especifica claramente la palabra león como un hombre, como un coraje. A veces puede ser una nación y a veces puede ser un ser híbrido, que hemos dicho, ¿ya? Entonces hemos hablado que puede ser una situación terrible. Ahora leones de Moab, hemos dicho que también era la situación de perversiones sexuales, de todo esto que venía. Pero tenían corazones de león, o sea, estaban decididos. El enemigo no manda cualquier cosa, manda a sus campeones. Y estos eran los hijos de un incesto que se produce con Lot, ¿no ve? Estoy yendo rápido a esta situación. La Biblia, la versión moderna, dice, ¿no? 2 campeones de Moab, fieros como leones. Esta Biblia nos dice que eran como leones, ¿ya? Y al ser como leones eran 2 campeones, 2 paladines, como el hecho de Goliat. Estos se enfrentaron a Benayá. Ahora, las cosas que no me dice la Biblia es ¿por qué? ¿Por qué se aparecieron? ¿Dónde estaba Benayá? ¿Dónde estaba yendo? ¿Por qué se aparecieron?
¿ya? Ya una vez que se aparece, Benayá persigue al otro león, ¿se acuerdan? Ahora la Biblia K2 dice 2 hombres de corazón de león de Moab. Entonces estamos hablando 2 campeones, 2 paladines con corazones entregados a Satanás, ¿ya? Voy a pasar esto que hemos visto, hermanos. Voy a pasar cómo es el corazón de Moab, porque lo hemos estudiado con mucho detalle. Pero eran hombres terribles. Una vez que mata a estos 2 leones, que si bien eran híbridos o no, no me dice la Biblia, en Números hemos encontrado que eran seres terribles y por eso le hemos dado la figura, va y busca otro león de Benayá, ¿no ve? Es el que Dios ha construido. Sigamos leyendo. Después Benayá, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsel, este mató a 2 leones de Moab. No sabemos cómo aparecen, por qué aparecen y para qué aparecen. No tengo una percepción clara. Lo único que puedo decir por el Espíritu Santo es que sí querían matar a alguien que tiene el llamado de Dios. Y este hombre Benayá era construido, trabajado por Dios, hecho para grandes cosas, para proezas. Y al enemigo no le gusta que en la iglesia haya milicias. Ahora estoy hablando de milicias cristianas, que lo vamos a ver más allá, que haya el grupo de los 30 o el grupo de los 3. No le gusta. No le gusta que alguien en la iglesia tenga ese llamado de Dios para levantar la obra de Dios. Entonces estos 2 aparecen. Ya sean, ya le dije, no, sean campeones, sean los mejores, o como dicen Números, si no recuerdo mal, sean seres híbridos, este Benayá los vence, ya los destroza. Ahora la Biblia Castellán dice, ¿no? Benaías, hijo de Joada, hombre valeroso y de grandes hazañas, originario de Capsel, fue el que mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. Ahora hemos dicho, ¿no? En el hebreo la palabra león es Ariel, ¿no? Es Ariel. Entonces nosotros tenemos un león en Viacha, decíamos, ¿no ve? Un león de Dios. Pero es Ari, que es león, y es él. ¿Se acuerdan? La palabra es Ari, él. Entonces la palabra él nos connota al Señor. Entonces cuando es un león de Dios, en este caso no es león de Dios, es un león de otro Dios. Es un guerrero, es un valiente a nombre de otro Dios que se encontró con Benayá. Ahora, lo lógico para nosotros, lo usual, lo que es natural es huir, es escapar, porque es una locura tratar de enfrentar 2 leones todavía. Si nosotros en un zoológico encerrado un león que gruñe ya estamos temblando, este hombre no, fue y los mató a estos 2 leones. Entonces eran un mataleones, ¿ya? Ahora, era como su padre, pues David en el sentido espiritual era un hombre que corrió hacia el gigante, y este también corrió a donde este león. La característica de estos hombres eran expertos en lucha en cuerpo a cuerpo, ¿ya? Su ferocidad contra el enemigo como la del león. En 1 Crónicas 12:8 nos habla, ¿no? Cómo eran sus rostros como leones, eran ágiles como la gacela. Pero esto estamos hablando de los hijos de Dios. Entonces es una lucha del león de Dios contra el león del enemigo. La Biblia nos compara como leones, y aquí la tribu de Gad es así. Perdón que esté corriendo, solamente estoy haciendo un rápido resumen de lo que hemos pasado, ¿ya? Del verdadero león de Judá. Y aquí hemos dicho, ¿no? En Deuteronomio 2, 9, 10 la palabra dice: Yahvé me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en el valle. Ahora la palabra emitas, según el hebreo, y lo hemos visto también, significa terrores o cosas extrañas. Entonces no sabemos en realidad quiénes eran estos leones, si eran de verdad personas humanas, campeones, ¿ya? De Moab, o eran 2 seres híbridos o producto de la manipulación genética. Hemos hablado también de la manipulación genética, ¿no ve? Cómo empieza en Génesis, cómo dice el libro de Enoc, que no es un libro tal vez que está en el canon, pero que nos explica todo eso, ¿no? ¿Hasta aquí hemos ido? ¿O esto más hemos avanzado? Ya, sí, hasta aquí veremos. Ya, al anterior lo hemos hecho con mucha calma. ¿Qué motivo tenían para matarlo a Benayá? No me especifica la Biblia, pero la Biblia dice que Satanás viene a matar, robar y destruir, especialmente a las personas que suben al altar voluntariamente. Porque el primer león quiere matar a los corderitos, a los que suben al altar voluntariamente, ¿no ve? Esos corderitos. Y aquellos que se dejan atar en el altar, y a los padres que atan al altar para el servicio al Señor.
Entonces, estos otros leones ya buscan a gente que no solamente han subido al altar, sino son capaces de entrar al infierno mismo y rescatar vidas, como dice Judas. Entonces estos han hecho un progreso más allá, porque la Biblia dice, ¿no?, cuando le dice a Pedro: apacentad mis corderitos, cuidad mis corderitos. Pero más allá dice: yo os envío como ovejas en medio de corderos. Entonces, ¿cómo puedo yo cuidar un corderito y luego mandarlo a los lobos? No sé si me estoy explicando. Primero Dios dice: cuida a los corderitos. Entonces yo voy a cuidar a los corderitos de la iglesia, los voy a discipular. Pero ¿cuál es el examen para los corderitos? Mandarlo en medio de los leones. ¿Y cómo un cordero puede ir en medio de los leones? Tiene que convertirse en Benayás. ¿Se acuerdan cuando vieron a Jesús en Apocalipsis? Dice, ¿no?, en medio estaba un cordero como león. Entonces tú eres un cordero como león. Somos así, igual que Jesús. Entonces, ¿así puedo ser mandado en medio de los leones? Por supuesto que sí. Pero mi característica principal: soy un cordero, ya, en humildad, pero soy mandado. Entonces, cuando le atacan a Benayá, él no solamente destroza a estos dos leones, no me dice más, sino va a otro que lo busca. Ahora, como le digo, yo ya solamente hago trato de imaginarme, no sé qué pasó, pero la Biblia dice: este mató a 2 leones de Moab y él mismo descendió. ¿Por qué descendió? ¿Cuándo lo vio al otro león? ¿Qué pasó? ¿Lo mata a los 2 leones o el otro estaría mirando y cuando los vio de susto se escapó? No me dice la Biblia, pero lo vio y lo persiguió, ¿ya? Y al perseguirlo, este león, si bien entró en un foso donde se captaba agua, o si bien entró en una caverna, se escondió el león, él fue a buscarlo. Por eso este último tiempo, hermanos, necesitamos gente así, gente que ya no huya, ni solamente, miren, tal vez yo voy a ir más allá de esto. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero este Benayá va más allá de resistir. ¿A qué va? A perseguirlo y a matarlo. La situación es diferente. Y estos son los últimos hombres de este último tiempo, ¿ya? Estos hombres que no solamente resisten, sino van al escondite del enemigo a sacar lo que le pertenece al pueblo de Dios. Y él desciende, y la palabra descender es yarad. ¿Quién descendió? No sé quién me decía, ¿no? ¿Quién descendió? Sansón. Y la palabra yarad, ¿qué significa? Descender para morir, descender para llorar, descender para ser desnudado. Entonces este hombre no tenía miedo de descender, inclusive bajo las circunstancias que le amenazaban, porque él sabía que en el Señor tenía fuerza, tenía victoria, y él descendió. Ahora, muchos de nuestros descensos, ¿ya?, no van a ser porque descendemos. O sea, veamos, vamos a aclarar bien. Cuando Sansón descendió, ¿para qué descendió realmente? ¿Por qué descendió? Por el pecado. Descendió por una mujer. En realidad por 3 mujeres descendió Sansón. Él no buscó a Dios, él no clamó a Dios, él no buscó nada del Señor y descendió para morir. ¿No ves? ¿Se acuerdan de la trama? ¿Qué es? El urdime y la trama, ¿no ve? Y ahí quedó sus cabellos. Pero él descendió para morir. Ahora, aquí la Biblia dice que nosotros también podemos descender, pero no es para morir, no es para quedar vencidos, es para arrebatar. Judas dice, ¿no?, a los que están en el fuego, sáquenlos. Y este tiempo, que es los tiempos finales, ¿cuánta gente de verdad está mal? Y tal vez ya destinados al infierno. Nosotros como este Benayá tenemos que descender y rescatarlos, porque es el tiempo final. Primera Crónicas 12:8, si volvemos a nuestro estudio, dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte del desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de... Pero ¿cómo iniciaron? Como corderos. Nos recordaremos del primer león. El primer león, ¿qué buscaba? ¿Y qué son estos? ¿Qué eran? Está bien lo que has dicho, pero ¿qué eran estos corderitos? No era cualquier corderito. ¿Quién se acuerda?
eran corderitos listos para el sacrificio. ¿Ya? Por eso había una palabra que decíamos. Entonces, al león, ¿qué no le gusta? Gente que se consagre. Entonces los arrebata, ¿se acuerdan? Y al arrebatarlo, ¿quién va a defenderlo? El pastor. ¿Y qué hace el león? Ataca al pastor. Es una guerra así. Pero David hace la proeza. En este caso, ya no es un corderito que solamente sube al altar. ¿Se acuerdan de Isaac? Él se hace atar al altar. Y su papá le ata al altar. O sea, lo que yo decía, necesitamos jóvenes hoy que voluntariamente suban a ser atados al altar. Y que haya padres en la iglesia que los aten a sus hijos al altar. Es de doble proyección. Pero una vez que están atados y ven la gloria de Dios, estos sueltos se convierten en guerreros con rostros de león, o sea, con la característica de Jesús. Ahora Jesús bajó pues a los abismos, le pisó la cabeza a Satanás y le quitó la llave, ¿no? La llave que él tenía. Quiero pensar y creer que este tiempo tenemos que ser gente atrevida en estos tiempos finales y no conformarnos. Y estos hombres eran así, ¿ya? Eran hombres listos. Ahora, ¿en qué circunstancias fue la batalla? ¿En qué circunstancias se produjo todo esto? En tiempos de nieve. Por eso la Biblia me especifica y me dice, no, lo persiguió un león. A ver, voy a volver atrás, eso vamos a ver, dice. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. ¿Qué características tiene la nieve? Frío, luego dificultad para caminar por la nieve, luego dificultad por la hipotermia. Resulta que muchas veces nosotros vamos a vivir tiempos de helada en la iglesia y tal vez tiempos de frío en el mundo. Políticamente lo han agarrado a Camacho y una convulsión en Santa Cruz y uno está así. ¿Qué va a pasar? Van a haber tiempos de nieve donde va a ser difícil agarrar la espada, difícil avanzar por el terreno, difícil movilizarse, pero que Benayá no le interesó. Y en medio de la dificultad, él avanzó para matarlo. ¿Ya? Avanzó para matarlo. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad. Vuestro enemigo el diablo como león rugiente anda buscando ¿a quién? Pero nosotros hemos cambiado el texto. ¿Cómo hemos dicho? Diablo, sed sobrio y velad, porque Benayá te anda buscando para devorar. ¿No ve? Porque Benayá era el que lo buscaba. Aquí el león, cuando lo buscó a Benayá, él se escapó, el león se escapó y Benayá descendió a encontrarlo. Ahora tendríamos que ver esto, ¿no? De ver, y cuando vamos a ver más allá estos hombres de David, son hombres que de verdad perseguían leones, mataban leones y hacían victorias tremendas en el Señor. Entonces, cuando el enemigo sabe eso, por eso nos quiere quitar la consagración, no quiere que nos atemos en el altar de Dios, no quiere que le sirvamos en consagración al Señor. Por eso ha agarrado a los corderitos pequeños y no les ha permitido crecer, porque sabe que si crecen en el Señor, si estos hombres se desarrollan en el Señor, son mataleones. Y no solamente mataleones, sino son gigantes, ¿no? Porque aparece un gigante más en escena. Entonces, Benayá quitó de alguna manera el peligro existente que había para la población, quitó el peligro existente para lo que había en su alrededor. Entonces Benayá fue un hombre de gran prodigio. Era un día frío, las manos se entumecen como los pies, es difícil y pesado movilizarse, es mejor retirarse que enfrentarlo. Es un campo abierto donde no es un campo abierto. En un campo abierto tienes donde correr. O sea, cuando Benayá bajó a la fosa, él no tenía dónde correr. Pero aún así bajó a la fosa o entró a la gruta, como usted quiere. En una fosa no puede escapar, es reducido y poco maniobrable, pero él no lo pensó. Y si lo pensó, pensó que Dios estaba con él y bajó al medio del foso y lo mató a león. ¿No ve? Un león corre, esto más hemos avanzado. Un león corre hasta unos 55 kilómetros por hora. ¿Ya? Y saltar entre 9 y 10 metros de una sola vez. Aún sabiendo esto, hola hermano, ¿cómo estás? Qué bueno verte. ¿Ya? Aún sabiendo esto, lo persiguió hasta entrar a su guarida. O sea, entra en todo el plano de la ilógica de la naturaleza humana.
Nunca, bueno, por lo menos no sé yo, a menos que sea una película, que un hombre vaya a buscarlo a un león, que entre a su cueva, a su fosa. Es ilógico, porque la característica humana es escapar y es huir. Ahora, ¿qué lo motivó a esto? ¿No? ¿Qué lo motivó? Era un suicidio. Ahora, ¿qué motivaría? ¿Era un peligro para la zona? ¿Qué pasó? Este Benayá de verdad es un hombre. Ahora sí, desde aquí empezamos a lección y de aquí voy más lento, ¿ya? De verdad es apasionante este tema. No puedo desarrollarlo más porque nos vamos a quedar mucho tiempo, pero en lo que desarrollemos vamos a encontrar las características de hoy. Atraídos por Cristo y atraídos por David. 1 Samuel 22, ya la cita ahí se me ha ido, ¿ya? Pero es la cueva de Adulam. Si alguien me lo encuentra me lo va a corregir, pero debo tener más allá. ¿Uno es? Gracias. Ucha, de memoria el micho. Ahí dice, ya no lo veo. Ojos de gato. Está engañando. Ya. ¿Qué dice? Yéndose luego David, de allí huyó a la cueva de Adulam. Y en cuanto sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y aquí voy un poco a la transformación de estos hombres. Adulam significa refugio, lugar de transformación. Cuando lo persiguieron a David por la situación del reino, por Saúl, él tuvo que huir. Inclusive se hizo el loco cuando chorreó saliva por su boca y rascó las paredes y las puertas. La situación era un día nevado para su vida, muy malo, ¿ya? Entonces él huyó a una cueva que se llama Adulam. Este problema de David afectó a toda su familia. A su familia también lo persiguieron. Y su familia, para guardar su vida, se escondieron con él. Como el reino estaba en una crisis, con él se juntaron todos los afligidos, los endeudados económicamente, los que estaban amargados por la situación, y él fue jefe de ellos. Estos hombres que estoy hablando de la cueva de Adulam son los Benayás. Son los Benayás. Algo pasó con ellos. Ahora, es lo mismo con nosotros cuando vayamos a ver. Ya voy a desarrollar poco a poco. Adulam significa cueva, refugio, reposo, escondite, habitación, morar, justicia. En un momento David tenía que buscar un refugio. En un momento él tenía que encontrar reposo a su vida ante la situación que estaba viviendo. Y va a esta cueva. Y en esa cueva encuentra reposo, encuentra descanso para preguntarle al Señor por todas las adversidades que él estaba pasando. Y cuando él va ahí, vienen todos los demás. Ahora es un refugio para fortalecerse. Se dice que es el lugar de la transformación, el cambio de mentalidad. Comparable a la iglesia, a esta cueva. Hay cuevas de muerte y hay cuevas de vida. Y esta es una cueva de vida que vamos a hablar hoy día. Es un lugar de refugio. Aunque no sería muy apropiado decir, no, la iglesia de Adulam, pero de alguna manera sí somos. Y cuando nosotros no teníamos ninguna esperanza, cuando necesitábamos cambiar mi manera de pensar, porque eso significa arrepiéntanse, ya metanoía, cambien de manera de pensar, nos encontramos en este lugar. Y en este lugar cambiamos nuestra manera de pensar. Y muchos vinimos con problemas de familia, vinimos endeudados, vinimos afligidos y algunos vinimos amargados. Pero cuando llegamos acá, hermanos, la palabra nos transformó, la palabra nos cambió. Llegamos como corderos inocentes, atrapados por Satanás en algún momento, y el pastor nos rescató, o alguien nos rescató para que nos subamos al altar. Y aquí el Señor nos transformó. A muchos los he conocido acá muy jovenzuelos aquí en la iglesia, y a muchos de ellos en este tiempo de discipulado han sabido crecer y enfrentar los peligros que existen. Vamos a leer una cita en Éxodo capítulo 33 verso 18. Dice: él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y dijo aún Yahvé: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado.
Después apartaré de mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Este es el caso de Moisés. El pueblo había fallado, había errado, tenía que entrar a la tierra prometida. Dios le dijo: yo ya no voy a ir más con ustedes por el pecado que han hecho. Entonces Moisés le dice: no, si tú no vas con nosotros, yo no voy, Señor, no voy a ir. Entonces le dice: no, yo estaré contigo, le dice Dios, yo andaré, yo iré contigo, Moisés. Entonces Moisés le dijo: muéstrame tu gloria. ¿Ya? Muéstrame tu gloria. Muéstrame, pesado significa gloria, o sea, muéstrame tu personalidad, quién eres, Señor. Entonces el Señor le dijo: no, nadie puede verme y vivir. Nadie puede verme y vivir. Pero sí te voy a mostrar parte de mi gloria. Y te voy a meter en una hendidura, en un hueco de una peña. Por eso Jesús es la peña, es la roca. Por medio de Jesús vimos la gloria de Dios. Te voy a meter en esa hendidura. Y cuando yo pase con mi gloria, yo voy a poner mi mano, dice, vamos a leerlo. Te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Todas las apariciones de nuestro Dios, de papá, aparecen entre nubes. En el monte Sinaí es nubes, en el desierto es columna de fuego y humo, ¿ya? Cuando se entraba al lugar santísimo era el incienso que hacía nube. Eso era misericordia de Dios, porque verlo a Dios como es era morir. Por eso Dios tapaba su gloria, ¿ya? No se puede ver la gloria de Dios. Entonces Dios le dice eso. Y le dice algo más cuando nosotros vamos más allá. Su gloria que Él le muestra es misericordia primero. No le muestra su majestuosidad, porque si le va a mostrar su majestuosidad, Él podía morir. Y le dice: te voy a mostrar mi misericordia, Dios de misericordia. Entonces lo mete a esa hendidura y no le deja ver, tapa con su mano. Eso se llama antropoformismo, ¿no ve? Mostrarlo a Dios en espíritu con características humanas. Pone su mano y no deja que Moisés lo vea. Y pasa toda su gloria, ¿ya? Y lo único que ve Moisés son las espaldas de Dios. De verdad, no puedo explicar qué es lo que vio Moisés. ¿Qué gloria vio Moisés? En cambio, ya cuando Jesús viene, Él nos muestra la gloria del Padre. Nosotros sí es distinto. Nosotros no solamente hemos visto las espaldas, hemos visto la gloria, pero de una manera de misericordia, porque si no moriríamos. Pero la esencia de esto, ¿qué quiero hablar yo? Esa hendidura de ponerle en ese hueco le transformó a Moisés. Entonces Moisés sabía que Dios iba a ir con él a donde sea. Su seguridad era plena. Él estaba convencido, persuadido de que Dios nunca lo iba a dejar. Entonces en una cueva como esta de la que le estoy hablando, ¿qué encontramos? Una gloria que transforma. Y esta es la cueva. Este lugar es donde Dios nos transforma. No vemos toda la gloria. Una vez estuvimos en Oruro, me fui con un grupo de jóvenes y estuvimos adorando en un lugar, estuvimos cantando y adorando. Y cantábamos una alabanza que decía: toma mis manos, toma mis labios, toma mis pies, toma mi cuerpo. Y yo le dije: Dios, tómame, quiero saber cómo es que me tomes. Hermano, fue el momento bien difícil porque me tomó. Yo sentía morir, sentía desvanecerme, la fuerza se me apartó, no podía pararme. Y le tuve que decir: Señor, basta, no aguanto, por favor, para. O la vez que en Oruro también, porque Dios me trató en Oruro, cuando me dijo ven, y me abrazó en los tiempos que yo pasé muy mal. Durante una hora me abrazó, me quemaba. Y al día siguiente, cuando yo lo vi entrar otra vez a mi cuarto, le dije: no, Señor, no. O sea, ¿cómo es la gloria de Dios? ¿Y qué vio Moisés? Pero esa gloria le transformó, le cambió su manera de pensar. Entonces el rey David, o en este caso David, sabía que en un lugar era un lugar de transformación, un lugar que él podía cambiar. Por eso Adulam es la cueva de refugio. Y la Biblia dice: Él es mi roca, Él es mi peña, Él es la roca de mi salvación. Tuvo que entrar ahí para tener un encuentro con Dios, para que se transformara. Cuando reposamos en el Señor, vemos su gloria, su poder, y vemos cómo Él pelea nuestras batallas. Era un momento muy especial para David. Ahora existen otras cuevas que no son como las del Señor me pone. Hay lugares que no son como estos, donde somos transformados. Por ejemplo, la cueva donde estaba Lot, de Génesis 19:30. Esa cueva fue una cueva de incesto.
Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar. Habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. Que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre la descendencia. Esta es una cueva del incesto, de la perversión sexual, de costumbres, de impureza y comunión, falta de comunión. Nosotros de alguna manera, hermanos, hemos vivido en una cueva así afuera, de impurezas sexuales, inclusive de incestos, de tener relaciones sexuales promiscuamente, inmoralmente. Era una cueva así. Y nosotros teníamos que entrar a otra cueva que es Cristo para ser cambiados, ser transformados. Y esa cueva estaba llena de otras costumbres que me decían que era normal, que no había tal impureza, más bien había comunión, porque Lot estaba en comunión con ellos. De esa cueva nos rescató el Señor. ¿Y cómo llegamos aquí? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Algunos eran mentirosos, borrachos, sodomitas. Así llegamos a la iglesia. Así llegamos. Todos de alguna manera llegamos con una situación bien crítica en nuestras vidas. Pero hay otra cueva, y hay varias cuevas. Yo ya no voy a poder hablar de todas. Primeras Reyes 19:9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino él palabra de Yahvé, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derramado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Había tenido una gran victoria este hombre. Había visto la gloria de Dios, pero cuando Jezabel lo persigue, y son tiempos estos, se escondió en una cueva. ¿Qué dijo? Te he servido, Señor, te he amado, Señor, y soy el único que queda. Esta cueva es una cueva de aislarse, de soledad, es una cueva de depresión, es fugarse de la realidad. Entonces, ¿qué hizo Elías? Se fugó de la realidad, se escondió en esa cueva. Ahora, yo les dije alguna vez, Dios nunca entró a la cueva a sacarlo, podía hacerlo, pero es que él era un corderito león, él debería salir con sus propios pies, y luego salió. Entonces hay cuevas, hermanos, que no solamente pueden llevarnos a la perversión, a la impureza, sino a la soledad, a la depresión y a escondernos de la realidad. Entonces vuelvo a decir, la cueva de Adulam recibe esta gente, recibe esta gente. Y yo les dije, ¿no? Alguna vez les dije, la iglesia se llama ministerio de restauración, y restaurar significa hacer mejor que antes. Restaurar implica hacerlo mejor que antes. Entonces Dios vino a restaurarnos en este lugar, y hemos venido con N problemas, con situaciones increíbles, con situaciones de verdad, tal vez en esta misma condición, hasta en una situación depravada sexual, no lo sé, no quiero ir más allá, pero hemos llegado así a esta cueva. Pero Dios nos metió a la cueva que es Jesús, a la peña, a una hendidura, y ahí puso su mano de protección, inclusive en la formación que nosotros tenemos, para transformarnos. Y hablaría de muchas otras cuevas todavía, pero me remitiré a 3. La última, Juan 11, 38, 39. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Cuántos hemos llegado ya pasando los días de la esperanza? Porque 3 días eran los días que rondaba, dice el Espíritu, para volver al cuerpo. El 4 ya no había esperanza. Por eso dice Marta: no, ya no hay esperanza. Además, todas las situaciones del cuerpo estaban en descomposición, etcétera, etcétera. No había esperanza. A más de eso, estaba atado, vendado los ojos, vendado los oídos, la boca, el oír, los pies, estaba totalmente atado. No había esperanza para este hombre. Pero en esa cueva se encontró con Jesús. Las cuevas cambian. Estos hombres que vinieron con David fueron hombres transformados en esa cueva. O sea, no solamente vinieron como corderitos que van a subir al altar, vinieron como Malaquías dice, ¿no? Corderitos que no eran aptos para el altar. ¿Cómo puedes ofrecer al Señor un cordero sordo, un cordero mutilado, un cordero ciego, sin pan? Es lo que ofrece al Señor, dice. Para ofrecer ese cordero en esta cueva, Dios hizo su restauración. Primera Crónicas 12:8, para volverlo a leer, dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. ¿Cuál era el lugar fuerte? Adulam, ¿ya? Hombres de guerra muy valientes para pelear.
diestros con escudo y pavés, ¿ya? Lanza. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Quiénes? Los endeudados. ¿Quiénes? Los afligidos. ¿Quiénes? Los amargados de espíritu. Ahora, lógicamente, estos hombres tenían ese corazón. ¿Se acuerdan la prédica del domingo? La semilla tiene todo el potencial genético en nosotros para darnos la victoria. La victoria no está afuera, está adentro. Nosotros buscamos la victoria afuera, pero la victoria está adentro. Es la semilla la que debe crecer y darnos esa victoria. Estos hombres tenían las características de ser leones, pero los problemas de la vida los convirtieron en endeudados, en afligidos y en amargados. Entonces, para ser cambiados, tuvieron que apasionarse por un hombre, por David. ¿Cómo los apasionaría? Y a esto voy yo, a esto quiero ir. Hombres apasionados por Jesús. Y así como hemos sido, hermanos, cambiamos la realidad de la iglesia y cambiamos todo, porque nos hemos refugiado en Él. Y de pronto los amigos que te han conocido, la sociedad del mundo, te ven y dicen: pero ¿cómo Él? Si era un endeudado, un amargado, ¿qué pasó para cambiar? Y lo que pasó fue apasionarnos. No sé cuántos se apasionaron por Jesús, no sé cuántos han vivido apasionados o viven apasionados por Él. Cuando yo conocí a Jesús, bueno, yo nací en la iglesia, conocí a Jesús muy tarde en mi vida, porque yo venía a la iglesia porque mi papá venía a la iglesia y me obligaba. Pero cuando tuve la oportunidad de conocer a Jesús, lo recibí en Oruro. Creo que Oruro ha marcado mi vida en muchas cosas. Y recuerdo cuando estuve por entrar al satanismo, todo eso, yo lo recibí a Jesús en mi corazón solo en un desierto. Ahí lo serví. Y una vez que le serví, hermanos, ya en la iglesia me apasioné por Él. Y lo primero que hice fue dejar mi trabajo, dejar todo. Yo dejé todo por servir a Dios, inclusive tal vez sin pensar en mi familia, sin pensar tal vez en mi esposa o en mis hijos. Me apasioné por el Señor. Un día el Señor me habló en un sueño y al día siguiente yo presenté mi carta. Me apasioné. La iglesia era mi lugar de trabajo. Sé que muchas veces yo me equivoqué, porque como cordero yo debería trabajar, debería ser formado como Benayá, pero me apasioné. Y ese lugar de pasión para mí fue la iglesia, fue ese desierto donde me convertí, donde Dios me trabajó para ser un matagigantes. Sé que faltan muchas cosas en mi vida, porque sigo ahí. Se identificaron con David, por eso se fueron con él, se apasionaron. Hoy necesito gente, perdón, no es correcto lo que estoy diciendo. Hoy Dios necesita gente que se apasione por él. Ahora, no le pido que renuncie como yo al trabajo, no le pido que haga. ¿Se acuerdan los jóvenes que llegaron de Perú y los jóvenes que llegaron de Texas? Jóvenes apasionados por el Señor. Jóvenes que a sus 17 años dejaron todo, su familia, todo para servirle a Dios. 3 años de internado y luego irse de misiones. Cuando vas allá te topas con estos jovencitos que dejan todo. Les dije, una vez fui a visitar a Perú y su mamá me rogaba, me decía: por favor, pastor, háblele. Es su último semestre en la universidad. No quiere, se fue a misiones. Difícil poderles hablar. Ahora trabajan en misiones junto con su esposo, viven para el Señor. No es para todos, pero existe otro tipo de pasión por Él que podemos trabajar en la iglesia. Tenemos liderazgo, se apasionaron. Entonces, cuando uno se apasiona, no deja, vamos a ver esto, no deja la obra, se para en medio y batalla. ¿Por qué? Porque estaban cautivados por David. Dice la Biblia, ¿no?, que Dios pone gracia. David tenía una gracia, algo, no sé cómo decirle, que lo miraban y lo seguían, porque sabía que él tenía algo que podía cambiar todo. Lógicamente que el que estaba detrás de él era el Señor, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pero David impactaba a pesar de sus tiempos fríos. Y estos hombres empezaron a ser hombres de batalla. Tenían escudo, lanza y espada, ¿ya? Los 3 componentes. Escudo, ¿para qué? Para saber defenderse. Lanza, ¿para qué? Batalla a larga distancia. Y espada, para atacar a corta distancia. Los formaron en la cueva de Adulam. ¿Quién los formó? El rey David. Pero ¿quién lo formó al rey David? Porque él escapó a la cueva de Adulam. Dios. Y de ahí vienen los que hemos hablado, los Benayá, todos esos los otros que vamos a hablar. Se convirtieron en hombres con rostros de leones, ¿ya? Su mirada infundía temor al enemigo, su convicción de servirle.
Eran hombres agarrados de Dios. Y para mí esto es profético para estos últimos tiempos. Y eran ligeros para correr, siempre dispuestos para cumplir los deseos de su Señor. Entonces eran hombres apasionados por Dios. Jeremías 9:23 dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, que me entienden y me conocen. Estos hombres, ¿cómo cambiaron en la cueva de Adulam? Cuando lo conocieron, cuando entendieron a Dios. Y cuando tú entiendes y conoces a Dios, nada te cambia. Tú permaneces en la iglesia aunque todos se retiren, y lo vamos a ver enseguida. Tú mantienes tu firmeza en las cosas del Señor, aunque todo esté en contra tuya, mantienes, porque lo has conocido a Dios. Pero ¿dónde pasó este proceso? En la cueva de Adulam. Por eso el discipulado es bien importante, porque el discipulado es transformación para nuestras vidas. Estamos en la roca, en la hendidura. La mano de Dios está ahí para protegernos, inclusive de cualquier cosa. Y ahí somos transformados a la gloria de Dios. Y estos corderos, y tú que eres cordero, eres puesto en medio de lobos. No tiene lógica, ¿no? Si alguien me lo busca esa cita, por favor, búsquemelo en su concordancia rápidamente. No tiene mucha lógica humanamente, porque el Señor le dijo eso a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, le dijo. Guarda mis corderitos, cuidalos, amamantalos. Bueno, no él, no, pero la otra oveja, cuidalos. Cuando David estuvo con el corderito, fue y lo defendió, porque este corderito no podía defenderse del león ni del oso. ¿Alguien lo tiene? ¿Nada? Pero cuando ya Jesús dice, no, voy a mandarlos como corderos en medio de lobos. ¿Nadie? ¿Todavía? Mateo. ¿Lo tienes? Si lo tienes, pónmelo, Leito. A ver. Leito. Gracias. ¿Qué dice? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomos. Ahora, ¿cómo? Si yo entiendo prácticamente, aunque oveja ya no es cordero, ya ha crecido, ¿no? Si me manda como cordero o como oveja en medio de lobos, ¿qué actitud tomaría yo? ¿O qué es la lógica que nosotros pensamos? ¿Qué haríamos? Sí, dice, ¿no? Pero naturalmente diremos, si tú eres un cordero y te mandan sobre lobos, lógico, huyes, tienes miedo. Pero aquí estos corderos, ¿qué hacen? Esa es la situación. Porque estos corderos, ¿en qué se han convertido? En leones. En leones. En leones. Entonces, no podemos temer al enemigo. Yo digo hoy, no, el diablo me puede echar las maldiciones que quiera, los problemas que quiera. Puedo vivir una situación terrible, tal vez anímicamente, no sé, pero yo sé que soy león y que voy a vencer en medio de los leones, no por mis fuerzas, sino porque mayor es el que está conmigo que el que está. Y ahí me cojo, hermanos. Entonces ese corderito ha evolucionado. Por eso cuando Juan ve, dice, no, he aquí el cordero que abrirá los sellos. Y aquí ve como un cordero inmolado, pero parecía, ¿qué cosa? León. León. Entonces por eso dice, ¿cómo puedes convertirte en alguien que pelee con alguien que te está destrozando? En entenderlo y en conocerlo. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho, justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Ahora, la pasión, yo pongo esto, ¿no? La pasión fue lo que les cambió. No sé, no conozco mucha gente, tal vez no he visto mucha gente apasionada. Gente que esté dispuesto todo a dejar por el Señor.
Sé que cuando los jóvenes de Perú llegaron, los misioneros, yo creo que a muchos nos ha debido tocar y decir: yo me voy. ¿Cuántas veces traté de irme yo a misiones y no pude por ciertas situaciones? Pero mi pasión era esa, ¿ya? Y quiero que mi pasión siga siendo servir al Señor. Por eso en Crónicas 12:8, volviendo a ese texto que es base, dice que estaban en la cueva de Adulam, en el lugar fuerte, y en ese lugar fueron transformados. Pero ¿a quién persiguieron? A un rechazado, para convertirse en hombres valientes. ¿Y nosotros a quién perseguimos? ¿Nosotros a quién seguimos? A otro rechazado. Perseguimos a un crucificado. Pero la historia no queda que Él se quedó crucificado solamente. La Biblia nos dice que Él resucitó. Igual nos tienen en poco, pero ¿se ha dado cuenta que la vida nos está transformando? Nosotros también, igual que estos hombres, perseguimos con nuestros problemas, endeudados, amargados, a un crucificado rechazado. Y al perseguirlo a Él, nuestra vida se está transformando. Y vamos a ver, hermanos, gloria de Dios. Y este tiempo absolutamente tenemos que ver la gloria de Dios. Voluntariamente escogimos convertirnos en enemigo de las tinieblas, porque quienes se unieron a David sabían que se estaban yendo en contra del Estado, en contra de Saúl, en contra de ese imperio. Sabían, ¿ya? Pero también sabía que algo iba a pasar en esa cueva. Ellos le hicieron capitán a David, nosotros le hicimos capitán ¿a quién? A Jesús. Y nuestras vidas fueron transformadas. A ver si piensa un ratito usted, ¿cómo llegó a la iglesia? No, ¿cómo llegó? No sé, ¿no? Amargados. ¿Cómo hemos llegado? ¿Y qué está haciendo Dios en este lugar? Nos está transformando. Nos está transformando. Tal vez algunos todavía no puedan luchar, ¿no? Pero cuando luchen, y algunos ya están listos para pelear. Entonces nos cambió. Y así como estos hombres fueron transformados, pero los motivó David, nosotros también nos transformamos, nos comprometemos porque nos motivamos con Jesús. Cuando lo conocemos, no podemos dejarlo. Por eso Pedro, ¿qué le dijo? En Juan 6:66, que es una cita bien conocida, ¿no? Dice que cuando hablaron de Jesús, que Él dijo: coma mi sangre, coma mi carne y beba mi sangre, muchos de ellos, dice, lo dejaron. Y Jesús les dijo a sus discípulos: ¿ustedes también quieren dejarme? ¿Y qué dicen ellos? Tú tienes palabras de vida. Yo muchas veces lo dije: ¿dónde puedo ir? Yo ya no tengo dónde ir. Si fallara, me equivocara, no tengo dónde ir. Es la cueva de Adulam para mí. Y ese lugar es Jesucristo. Estoy cautivado por Él. Me ha cautivado. Y hoy necesitamos jóvenes cautivados, personas cautivadas que sean capaces de transformar nuestro medio, ¿ya? Entonces había que conquistar, había que avanzar, había que poner el nombre de Cristo por toda la tierra, había que entregar su vida, había que ser cautivado. Sé que ahora las circunstancias tal vez no son las mismas de antes, tal vez son diferentes. Mi generación era distinta de mí a la generación que hoy hay. Pero el ser apasionados no va a cambiar. No va a cambiar. El apasionado corre. El apasionado ama el ministerio. El apasionado no quiere dejar las cosas del Señor. Se desvive. Son apasionados. Entonces, en esta cueva cambiaron. Hechos 13:22. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado. Cuán contradictoria es con esta otra palabra. Mas ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Y en Hechos dice: he encontrado, dice. Yo siempre que leía a Juan decía: ¿por qué buscas, Señor? ¿No estoy aquí? ¿Por qué busca adoradores? ¿No hay adoradores? ¿No hay gente que se rinda a Él? ¿No hay apasionados? ¿No hay gente que le diga a Dios: yo te voy a servir? Y Dios tiene que buscar entre muchos.
Y cuando lo encontró a David, dice: aquí he encontrado. Sería una vergüenza para nosotros, ¿no? Que Dios venga y busque aquí y diga: no hay, no existe, iré a otro lugar. No, aquí he encontrado en David, el hijo de Yesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. Ahora, no era perfecto, se metió con Betsabé, hizo matar a Urías, tuvo problemas terribles. Un día él no tenía que permitir el censo, censó, mató mucha gente por causa de su decisión. Pero ¿cuál era su corazón? A pesar de que caía, se levantaba. A pesar de que caía, se levantaba. Cometía un pecado, se levantaba. Nunca dejó de buscar al Señor. No era perfecto, era un hombre apasionado. Y por eso dice: este es conforme a mi corazón. Y hermanos, qué triste es que Dios no encuentre. Ahora, en esta cueva de Adulam tenemos que ser cambiados, transformados, renovados. Hechos 13:36. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. ¿Cómo es su generación? Mire, yo he vivido otra generación. Mi generación está con David, mi hermano, está con Pastor Héctor. Tengo una generación de gente de mi edad. Yo les dije alguna vez, ¿no? Teníamos nosotros oraciones de madrugada, y yo y mi hermano David íbamos a buscarlos desde el alto para congregarnos en la Buenos Aires, por la Villamil de Rada. Y como jóvenes no teníamos pasajes, pero para nosotros no había problema, nos veníamos a pie y nos subíamos a pie. Cuando estuvimos en Viacha, hay un cerro que se llama Sarija, es arriba, es frío. Y nos reuníamos los jóvenes, decíamos: vamos a ir a orar todos a las 4 de la mañana. Estábamos un grupo grande de jóvenes y nos íbamos a orar ahí por Viacha. Las primeras veces que yo llegué, el frío era terrible, no había que nos detenga. Había una pasión por... Esa fue mi generación. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, esa fue mi generación. Ahora tú tienes tu propia generación. ¿Ya? Es tu propia generación. Tú, Misael, tienes tu propia generación. ¿Quiénes estarían contigo? Jonathan, Mijamín, hasta Yemima estaría contigo, los hijos de pastor. ¿Ya? Hay una generación distinta y otra generación nueva. Tu generación, Arlet, ¿cuál sería? Tu hermana sería tu generación casi, ¿no? Luego Norma. Ahora dice: sirvan a su generación, cada uno va a morir, se va a corromper, pero sirvan a su generación conforme a su propósito. Ahora, esta generación no es como la mía, es distinta, pero la pasión no va a cambiar. La pasión no va a cambiar. Tal vez ya no hagan las cosas que yo haga, pero van a ser otras. Yo era loco, recuerdo que yo era loco, hermano. Me iba a campamentos sin dinero y me los llevaba a los jóvenes y les decía: ¿creen en el Señor? Sí, vámonos. Dios proveía alimento, Dios proveía todo. Era pero Dios es Dios. Éramos una generación bien loca. Vimos cosas terribles del Señor, cosas preciosas, pero es mi generación. No la puedo comparar a la generación de usted, pero usted sigue siendo David. Y como David, usted tiene que servir a su propia generación. Yo pregunto: ¿cómo es esta generación? Cibernética, chateadora. ¿Qué más? ¿Cómo es? ¿Qué más, mija mí? Acomodada. ¿Cómo es darle de esta generación? Buena onda, no creo. No sé. Es más lenta, más pasiva, más floja es esta generación. Perdón, por favor, generación. Sí, es que no quiere trabajar a veces, no quiere involucrarse, porque está metida en el internet. Sí, está metido en eso. Y es tan difícil sacarlos de ese medio. Pero David supo trabajar en su propia generación. Entonces la pregunta es: ¿qué estrategias tendríamos para trabajar en esta generación? ¿Cuál sería? ¿Qué sería tu estrategia? A ver, Arlet,
¿Cómo trabajarías? Porque a veces yo en mi generación, no hermanos, vamos a ayunar, vamos a orar, así vamos a cambiar las cosas. Cierto, verdad. Pero esta generación no es como antes. El otro día en mesas recordábamos con mi esposa y a mis hijos les recordaba, ¿no? Antes, todos los chicos en el barrio sabíamos a qué hora salir. 2 de la tarde, llena la calle, ¿no? Jugando fútbol. Y sabíamos a qué hora los papás nos iban a meter a chicotazos también. Sabíamos. Ahora no, parece que la cueva de Adulam donde estaba Elías es la cueva de soledad. Se aíslan ahora, se meten, se esconden. La pregunta es: ¿cómo sirvo a esta generación? Porque dice que David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Entonces necesito gente pensante, gente con estrategias nuevas, pero que no salgan de la Biblia. ¿Ya? Las otras, ¿se acuerdan cuando Nehemías fue a las murallas de Jerusalén? Estaban derribadas. Si no me equivoco, había unas 9 puertas o 13, no recuerdo exactamente, o 12 puertas son. Y había varias puertas, ¿se acuerdan? La puerta del muladar. Había que reparar esa puerta. ¿Por qué se repara? Porque esa puerta está en la iglesia, es la puerta donde se echa la basura. Y aquí cuando estamos nosotros, echamos por ahí la basura, todo pecado, se la repara. Pero ahora son distintas formas de consejería, no es como antes. Está la puerta de los caballos, que es la puerta del poder y del Espíritu Santo. Hoy no es como antes, ¿ya? Cuando yo leo, por ejemplo, lo que ha pasado en Azusa, las cosas que yo veía, yo conocía las asambleas de Dios de pequeño, cómo era, tan poderosa era la iglesia de las asambleas de Dios, que a mí me asustaba esa iglesia. Ya había llegado a la asamblea, no me asustaba, porque hablaban en lenguas, había como fuego ahí. Pero ahora, ¿cómo es las asambleas de Dios? No es otra generación distinta. Pero nosotros tenemos que hacer que ese fuego caiga. De alguna manera, debe caer. Entonces David supo servir a su propia generación. Yo ya serví a mi generación. Ahora no quiero decir que no sigo sirviendo, pero es que hoy los jóvenes son distintos. Son bien distintos. Extraño mi generación, pero la generación de hoy es distinta. Entonces necesitamos nuevas estrategias, pero conforme al propósito de Dios. Y también las situaciones de ahora, ya no podemos hacer vigilias, ¿no ve? Antes las vigilias, no sé, Pastor David todavía ha estado en vigilias, ¿no ve? Las vigilias. Julie también ha estado en vigilias, ¿no ve? En tu generación. Sí, vigilias terribles eran pues. Las marchas por Jesús. Salíamos 5 de la mañana marchando. ¿Has participado vos, Juanqui? Esas marchas, ¿cómo salíamos? Cada junta de Pascua, bueno, eso era en las asambleas que todavía, ahora ha perdido toda su esencia, ¿no? Pero antes se gritaba, se cantaba. Ya no hay esas cosas. Ahora tal vez podría hacerse, no lo sé, pero tenemos que ver cómo servimos a nuestra propia generación. Y Dios hoy quiere decir: he encontrado a alguien que puede hacer. He encontrado a alguien que puede hacer. Necesitamos, hermanos, necesitamos. La situación, el evangelismo, el que han hecho en la plaza, muy bueno, ha sido distinto. Entonces necesitamos eso, ¿ya? Entonces David supo hacer esto. Veamos algunos hombres que fueron cambiados en la cueva de Adulam, ¿ya? Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. José Basebat el Tacmonita, que era el principal de los 3 más famosos, en una batalla mató con su lanza a 800 hombres. ¿Ya? Solo. Ahora pregunto, ¿se habrá cansado? Vamos. ¿Poquito? 800. ¿Se habrá cansado? Claro que se cansó, pero el cansancio no fue un impedimento para lograr su objetivo. Esa era esa generación. Y Dios estaba levantando con David esta generación para que venga la simiente de Jesús. Y Dios va a levantar en esta generación una simiente así, jóvenes así, personas mayores así, no importa, que estemos esperando la venida del Señor. Estaba entre los 3, pero vayamos los otros, 9. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita, Dodó, ¿ya? El Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Benayá era de los 30, no era de los 3 más famosos.
Benayá, siendo de los 30, mató a 3 leones y un gigante. Si los 3 eran así, imaginemos, ¿no? Si de los 30 Benayá, así como serían los 3 más famosos, la guardia personal de David. ¿Qué sigue diciendo? Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasadín para la batalla. Los israelitas se retiraron. Este es eso, ¿no? Va a haber momentos en la iglesia que muchos se van a retirar por los problemas. Pero estos hombres formados en la cueva de Adulam, ¿qué dice? Pero Eleazar se mantuvo firme, no se retiró. Derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espalda. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. Este es Eleazar. ¿Qué pasó con la espada? ¿Por qué? Algunos dicen que se le hizo ampollas y la ampolla con la espada se pegó con la sangre. Se hizo una sola. Y aún así, ¿qué seguía haciendo? Defendiendo lo que era de él. Si nosotros aplicamos a la palabra, es cuando tú, a pesar de las... Por eso Jesús dice pues en Hebreos, ustedes no han combatido hasta la sangre, ¿por qué están ahí debilitándose? Es cuando se pega la palabra a nuestra vida. Aunque nos cansemos y haya sangre y dolor, no se aparta la palabra de nuestra mano y hacemos proezas. Si nosotros nos agarramos de la espada y a pesar del dolor existente alrededor, haremos prodigios como este Eleazar. Y la iglesia vendrá, los demás vendrán solamente a agarrar los despojos, el botín de guerra, por la firmeza de un hombre. Ahora necesitamos esa firmeza en el hogar, necesitamos esa firmeza en la familia, necesitamos esa firmeza en los líderes de jóvenes. Sí que lo necesitamos. Y que se te pegue la espada, que la palabra se haga uno contigo. A pesar del sudor y de las cosas que existen, hay una victoria tremenda en ti. Estos son los corderitos, estos son los endeudados, estos son los amargados, estos son los afligidos. ¿Cómo se convirtieron? Vayamos a otro. Ya no estoy desarrollando más porque no vamos a avanzar, les dije, ¿no ve? El tercer valiente era Sama, hijo de Agé, el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos. ¿Por qué no dejaron el campo? Además es lentejas nomás. El pan se hace de trigo y de cebada. ¿Por qué voy a defender el campo? Es que era producto del trabajo. Y aunque era lentejas, era un alimento que ellos tenían como pueblo de Dios. Cuando todos se escaparon, Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. Y el Señor les dio una gran victoria. Ahora, la lenteja era un alimento altamente nutritivo para nosotros, pero ese tiempo era un alimento que se combinaba con el pan, con el trigo y con la cebada. Cuando había tiempos de pobreza, se agarraba el milo, se agarraba la lenteja y otras gramíneas más, otros granos, para hacer el pan en tiempos de pobreza. Entonces Samá sabía que aunque es poca la palabra en la iglesia, que aunque el alimento tal vez no sea el que sea necesario, pero se había sembrado la palabra, aunque de a poco se había sembrado la palabra. Y al enemigo no le gusta que se siembre, como Gedeón pues tenía que ser a ocultas. Entonces el enemigo no pudo contra el embate de los filisteos. Pero Samá dijo, ¿cómo puedo perder algo que Dios nos ha ayudado a levantar? Algo que Dios me ha dado la victoria. Tal vez la palabra es poca, pero esa va a tener su fruto. Tal vez es lenteja, pero me voy a parar, pues que es el trabajo del pueblo, es el alimento de la iglesia, aunque sea pobre. Y lo voy a defender. Y dice que lo defendió. Ahora la Biblia dice, ¿no?, que él tuvo también un cansancio, ¿no? En el otro dice, en tercer valiente era Samá, el hijo de Agé, el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas y el ejército huyó. Estos ignoran la mayoría, no porque son solos,
sino porque la mayoría muchas veces nos dicen cosas para no avanzar, para no seguir, ¿ya? Pero ellos confiaban en la promesa de Dios. Quedaron con quien tiene la verdadera mayoría. ¿Quién? Jesús. Y lo defendieron. ¿Y acaso nosotros no necesitamos eso en la iglesia? ¿No necesitamos en el hogar, por decir, defenderlo y quedarte, aunque la mayoría abandone? Estos son los hombres que cambiaron la escena. 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. A Samar le dejó la mayoría, pero ¿qué tenía él? La mejor mayoría. ¿Quién era? Jesús. Entonces, tenemos que luchar por lo que Dios nos ha dado. Aún le asignen poco valor, lentejas nomás es, no importa, párate firme, porque es un lugar que tú has trabajado, es un lugar que es tuyo, que Dios te ha bendecido. Entonces veamos a uno último de 3 hombres. ¿Qué dice? Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. El campamento de los filisteos estaba en el valle de Zefaim, de los gigantes. David se encontraba en su fortaleza en Adulam, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David, pero él no quiso beberla, sino la derramó en el agua en honor al Señor. Pregunto, ¿David dio una orden? ¿Qué había en él? Un deseo. Yo pregunto, muchas veces Dios no nos ordena. ¿Qué tiene? Un deseo. Un deseo. ¿Cuál será ese deseo? ¿Qué deseará Dios de nosotros? Obediencia, consagración, servicio. Dios puede obligarte a trabajar en el ministerio. Dios puede amenazarte con una enfermedad. Si no trabajas, te enfermas y puedes trabajar. Pero el deseo de Dios es que tú lo hagas porque amas. David los había cautivado. Y solamente, quiero agüita, volaron. Y era el cuartel de los filisteos. Era una guarnición. Yo tengo que poquito ponerle imaginación. ¿Cómo habrán entrado? ¿Cómo habrán entrado? No me dice. Pero dice, se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Ahora, ¿en qué sacaron? En un balde, en un vaso. ¿En qué habrán sacado? Y todo el trayecto, para que no se eche, uno ha debido cuidar y los otros han debido pelear. No sé, no me dice la Biblia. Pero ellos decían, es el deseo del rey. Es el deseo del rey. Y lo vamos a llevar. ¿Cuántos habrán matado? Y cuando llega David, su deseo cumplido. Y David, por respeto a lo que ellos han hecho, no quiso beber. A veces no se necesita ordenar. Solamente se necesita saber el deseo del rey. El deseo del rey. Su deseo es que evangelicemos. Hay una orden, ir y hacer discípulos, pero su deseo es más fuerte en Dios de hacer cosas. Su deseo es que proclames el evangelio. Su deseo es que te consagres. No es una orden. Pero cuando tú eres formado en la cueva de Adulam, haces los deseos del amado. ¿Cuántos de los jóvenes que están cortejando, qué sé yo, no quieren hacer el deseo de su amada? Ahora le te han regalado chocolates. ¿Cuál es tu deseo? Que sepan estos chicos. A ver, desea algo, rápido te lo van a hacer. Un pollito fácil está. Pero hay deseos. Y un joven enamorado, si vale el término, vamos a hablar de enamoramiento. El domingo vamos a hablar de enamoramiento, de que Dios está enamorado de nosotros. Vamos a cambiar algunas cositas. Pero alguien que ama hace el deseo de su amada. Ahora Él es nuestro amado. Él es nuestro amado. Yo pregunto, ¿deseará que lleguemos puntuales? Fácil, un deseo, ¿no? ¿Deseará que lo sirvamos? Sí, no es necesario ordenar. Es ir y entrar a lo imposible y darle el deseo a nuestro Dios. Pero para que estos hombres fueran cambiados, tuvieron que entrar a la cueva de Adulam. Y nosotros estamos en la cueva de Adulam.
estamos siendo transformados y cambiados. Y declaró solemnemente que el Señor me libre de beberlo. Eso sería como beberme la sangre de estos hombres que se han jugado la vida. Y no quiso beber la tal las hazañas hicieron estos 3 héroes. Pero eran 3 y había otros que son los de los 30, que es Benayá. Y este último terminaremos para irnos ya. 1 Samuel 23, 18. Abisaí, el hermano de Joab, hijo de Sarbia, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en manos, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó más que los 3 valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. ¿Ya? Son hombres de verdad con una pasión de servirle al Señor, que no descartan nada. Muchas veces hay cosas que para nosotros son imposibles, distintas, difíciles, pero para los apasionados nunca es difícil si su pasión es el Señor. Traer el agua era imposible, pero como estaban apasionados, fueron y tomaron el agua. El número puede superar el mundo, las contradicciones, los imposibles nos pueden superar, pero estos hombres se convirtieron de corderos a leones y supieron matar otros leones. Siempre habrá gente cristiana que verá a los gigantes y nos impulsará a huir y dejar todo, como con Goliat, pero siempre habrá David que vean el poder de Dios. Es ahí que se requiere estos hombres impactados por Jesucristo, con fe en Él para superar lo imposible. ¿Ya? Un compromiso que supera ¿qué cosa? El agotamiento. Aquí ya no veo, espero no verlo, pero si veo, amén también. En muchas iglesias cuando llega fin de año dicen, no, hasta aquí nomás, estoy agotado, ya no doy, ya no puedo, no sé si vacaciones, pero ya no. He cumplido esto porque me han obligado. No, la gente apasionada no. Ahora, una vez un joven me dijo a mí, ¿no? Cuando salí del ministerio de alabanza, yo lloré porque no quería salir. Y él me dijo algo bien lindo, que siempre yo lo agarro a mi corazón. Cuando Dios te saca, no te saca para arruinarte, te saca para algo mejor. Así que cuando salí del ministerio había algo mejor para mí. Entonces, lo que Dios hace es eso. Si tú alguna vez vas a salir del llamado de Dios, tiene que ser para algo mejor, siempre. Entonces era gente apasionada. Hermanos, necesitamos apasionar, necesitamos cambiar las cosas, ¿no? Necesitamos cambiar el congregarnos, el hacer. Hay cosas que ustedes tienen que contagiarme ya a los que estamos más mayorcitos, ya como David arrastraba, ¿no?, su espada y había los escuderos que lo guardaban, que eran mata gigantes. Necesitamos nosotros hacer esto. 2 Samuel 23, 8. Estos son los hombres de los soldados más valientes de David. José Baseba del Tacmonita, que era el principal de los 3, más famoso en una batalla, mató con su lanza 800 hombres. Si bien muchos dicen que es el mismo, pero eran hombres con pasión para servirle al rey. O sea, a este león que vamos a estudiarlo, ¿qué se necesita? Pasión. No es fanatismo, es pasión. Porque para que Benaía mate a sus 2 leones, necesitaba pasión. Para seguirlo al león a la fosa, ¿qué necesitaba? Pasión por servirlo a Dios. Eran hombres jóvenes apasionados. 2 Samuel 23, 10. Perdón por el error. Pero Elazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga, a pesar de la fatiga, la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Elazar, pero solamente para tomar los despojos. Y este último, que es Benaía, que lo vamos a estudiar ya en los tiempos de frío. El apasionado viene a la iglesia en granizo, aunque en tornados llega. Hay un tornado recién, ¿no? Llega. Volando, no importa, pero llega. Llega. Los apasionados llegan. Pues yo pregunto, ¿verdad? Esta generación falta pasión, ¿verdad? Falta pasión. El día del mundial yo dije, ¿qué pasa en la iglesia? En Huaricana yo estaba. Y en Huaricana tengo hartos jóvenes futboleros. Llegué y dije, se van a ir, no van a venir. Dije,
Cuando llegó estaban los jóvenes. Y les pregunté, ¿y el mundial? Sí, pues pastor, acabe rápido. Acabe, pastor. Decía, pero llegaron. Y el otro pastor dice, no, pastor, ¿por qué no hacemos la reunión a las 7? Dice, ¿por qué? Le digo, el fútbol, su pasión era otra, ¿no? Pero pudimos estar. Yo no vi ni la semifinal ni la final, no la vi. Estábamos en reunión de pastores y me tocó Guaricano. Y terminé rápido, ya, pero porque tenía que terminar, no era el error, 12 era, terminamos la reunión. Y se predica y dije, hermanos, terminamos. Si Dios quiere, veremos el alargue. Ya estaba. Y el pastor de Guaricano dice, ¿tenemos reunión, pastor? Sí. ¿Y tengo que quedarme? Sí, pastor. Hasta las 3 hemos estado en reunión y más allá, porque no vi nada. Pero los apasionados estamos apasionados más por alguien, ¿no ves? Nada nos debe impedir. Por eso yo pregunto, ¿no? Hoy debemos cambiar la mentalidad de la gente. Tenemos que ser apasionados por el Señor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser apasionados. Sirvan a su propia generación. Y la próxima estudiamos a Benayá, ya en el foso, ya en la nieve. Y vamos a verlo a Jesús con sus cabellos blancos, que significa que en el frío Él te deja. Lo vamos a ver, pero la próxima clase, ¿ya? Vamos a ver los aspectos del hielo.